Buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidos. No sé si me escucha, por favor. Si podemos usar el chat para poder comunicarnos y saber cómo estamos en la comunicación, les agradezco mucho. Gracias por estar presente. Excelente, gracias. Sí, Fernando también, sí. Fiorella Tacilla, buenas noches. Tenemos más invitados, están justamente en el WhatsApp. Estamos tratando ya de que se comuniquen y sobre todo ingresen a la sesión, a la clase del día de hoy, la masterclass. Agradecerles por estar presentes. Hoy tenemos una gran clase para poder considerar una gran oportunidad para nuestras investigaciones. Voy a empezar a compartir de primera intención. Felicito y agradezco a cada uno de los presentes. Este es un tiempo sobre todo académico. Sabemos que hay una gran necesidad de la investigación como académicos en los lugares donde nos podamos encontrar, que puede ser una universidad o un centro de estudios superiores. Actualmente tenemos mucha información a través de las redes, de las investigaciones que se pueden obtener en diferentes fuentes y bibliotecas de investigación, y vamos a tener ciertos inconvenientes para poder procesar esa información. Pero hoy queremos justamente comenzar esta clase con primer tema introductorio. ¿Sí? Voy a compartir pantalla y vamos a analizar cómo está el ambiente investigativo y qué es lo que nos ofrece esta masterclass a fin de tener una alternativa para poder avanzar en nuestras investigaciones. Así es que, bienvenido. Y doy gracias a Dios por su presencia y por todo lo que nos permita el día de hoy. Bien, si hay alguna falla, por favor, nos vamos comunicando por el interno, por el chat. Lo importante es poder tener el enfoque del día de hoy para poder pasar al siguiente tema. En esta oportunidad, lo que estamos haciendo es, primeramente, hacer una introducción de cómo es el avance de la investigación en estos tiempos, partiendo de un método de investigación tradicional que hemos practicado, que conocemos a través de nuestras diferentes etapas académicas, pero tenemos un gran desafío, el desafío de la virtualidad, del Internet, el desafío de las inteligencias artificiales que para este tema existen. Entonces, queremos saber cómo podemos aprovechar de manera más precisa, rápida, efectiva, la información que existe a nivel mundial en todo lo que los temas que quisiéramos proponernos investigar. Soy Luis Abraham Ortiz Tenorio, asesor académico del Instituto Digital de Investigación y Estudios Especiales IRE, con experiencia en la investigación académica universitaria, ya algunos años, podría decir un par de décadas en la investigación, y de primera intención me he visto en la obligación de poder cambiar la metodología, la forma de trabajo en la investigación universitaria que normalmente nos desarrollamos. Por eso creo que el tema introductorio de hoy lo hemos llamado de la biblioteca a la inteligencia artificial, una evaluación histórica de la tesis universitaria, porque ha cambiado, como hemos podido ver, diferentes escenarios en la investigación, los recursos, la metodología, los tiempos de investigación científica en el pregrado son ahora muy apremiantes. Soy docente universitario y podemos ver que se ha tenido que cambiar diferentes metodologías y también, vamos a decir, plataformas, de tal punto de que nosotros tendríamos que cambiar también nuestra forma de pensar y actuar frente a la investigación. Entonces, ¿qué existe hoy? Hay una paradoja de la investigación moderna. Hay gran cantidad de información.
En algún momento dijimos de que si bien estamos saliendo de una pandemia, pero hoy podríamos decir que hay una infodemia, es decir, un exceso de información. En algún momento, algunos reportes académicos mostraban, por ejemplo, que 50.000 artículos científicos diariamente estarían publicándose en las diferentes revistas y bibliotecas de investigación. Es decir, como que nos podemos intoxicar de la información. Entonces, el pasado prevalecía la escasez de la información física, la lentitud en el acceso, y podemos recordar algunos que teníamos que estar en las bibliotecas, teníamos que estar buscando información con diferentes metodologías, la cartilla en su momento, no la extracción manual, hasta poder tener una información que nos costaba un gran tiempo investigar de manera manual, física, y el resultado, pues, no era el avance que queríamos. El presente es un acceso universal al crecimiento exponencial de las publicaciones. Hay una sobrecarga y una falta de estructura en el manejo de la información y que al final nos lleva a tener una hoja en blanco en el proceso de avance a nuestra investigación. Lamentablemente, pueden ser meses hasta años. Les decía, me dedico a la investigación en una universidad y puedo ver, por ejemplo, que hay muchos estudiantes rezagados, egresados ya de las carreras distintas de las universidades que no pueden terminar, no pueden avanzar en justamente el proyecto, la tesis, el informe que les va a dar el grado. Por eso, esa es una realidad que necesitamos cambiar. Si vemos históricamente, entonces podemos ver que desde el año 90, ese imperio del papel y de la biblioteca era lo que prevalecía. Hasta el año 2000, la revolución del ordenador y el procesador del texto empezaban a prevalecer. 2018, ya casi 2 décadas después, tenemos web en ciertas versiones, pero ya la información es masiva, ya no se puede manejar fácilmente. Y bueno, del año 2019, previo a la pandemia, al presente, la asistencia científica con la inteligencia artificial nos pone entonces en una condición un poco más fácil, ¿no? Para poder ayudarnos a procesar la información. Entonces, hay un progreso, hay un avance, hay una historia del rigor físico al caos del control de las versiones. Y por eso que si algunos recordamos, especialmente yo hace unos 35 años, mi tesis se tuvo que escribir en una máquina Remington manualmente y bueno, de una estructura que lo conocemos, que es el método científico, que no ha cambiado, obviamente, y ese es el que valida nuestro conocimiento investigativo. Empezamos a tener limitaciones, ¿no? Del sesgo geográfico, de la cita disponible localmente, hasta una opción de tener un margen cero de error, y eso es lo que nuestros asesores procuraban hacer. Yo recuerdo que duramos algunos meses para terminar la investigación. Luego viene la digitalización y podemos ver que estas estructuras digitales, como por ejemplo ya los software, los disquetes, el Word, los comandos, nos llevaron entonces a aprender en la agilización de nuestra información. Tengo yo la tesis en físico, que lo he tratado de transcribir en algún momento, pero a través de una inteligencia artificial lo he podido pasar completamente. Y es una tesis de pregrado que yo lo tengo como que actualizada. O sea, la virtualidad nos ha permitido recuperar esa información. En limitaciones lo hemos tenido si no sabíamos un poco lo que es el manejo de los ordenadores. Entonces éramos vulnerables a la práctica de ese hardware que luego se podía perder toda la información si es que no lo cuidábamos básicamente con lo que la seguridad virtual que debía tener. ¿Cuántos archivos se nos han perdido, no? Para recuperar nuestra información
nos ha costado y obviamente algunos ya no lo hemos recuperado. Pero eso es lo que hemos pasado. Eso es lo que ha sucedido en nuestro caminar académico de investigación. Y bueno, llegamos entonces a una etapa donde esa información empieza a ser muy, muy abastecedora, en donde ya tenemos que usar algunos instrumentos, algunas herramientas, gestores bibliográficos llamados en su momento, que hasta ahora se usan, Mendeley, Sotero, y otras que pueden haber sido de pago, otras libres, gratis. El tema es que buscábamos cómo recolectar nuestra información. De manera que esto nos lleva a seguir viendo qué más se puede hacer y es parte justamente de esta clase para poder ver de esta opción. Ese nuevo cuello de botella que se va generando en la herramienta tecnológica como el almacenamiento de la información no nos da en realidad una solución, sino más bien nos dice el no poder hacerlo, el no poder avanzar. Y por eso es que se tiene que optar por situaciones mucho más prácticas. Consecuencia de toda esta infodemia que comencé diciendo, es la ineficiencia en el filtrado de los hallazgos relevantes de miles de PDFs que al final nos aburre y no queremos avanzar. Llega la era de la inteligencia artificial y entonces ya buscamos a través de palabras claves, estudios como recolectores de datos, procesamientos de lenguajes naturales como el NLP, estudios de edición y de evaluación crítica de los documentos. Y por ahí aparecen diferentes metodologías para este tipo de captación de la información que nos permita ordenar nuestra investigación. Entonces surge el hito pues de los modelos de lenguaje, ¿no? Actúan como asistentes de análisis y síntesis. Y por consiguiente las tareas operativas repetitivas de alguna forma nos simplifican. Y estamos justamente en esa era en donde tenemos un copiloto que es la información. Para ello, entonces, migramos hacia las plataformas de investigación, en donde éstas ya nos estructuran lógicamente la información, nos generan mapas conceptuales, índices basados en metodologías, nos sintetizan la bibliografía, nos extraen automáticamente hallazgos claves de múltiples artículos en minutos, formateos asistidos que se van teniendo con herramientas de IA y por consiguiente nos deja un ajuste automático del estilo, de la forma, de la ortografía o de las ortotipografías que tenemos que usar porque nos da toda esa posibilidad del manejo de la información. Las normas que en algún momento Molapa, Vancouver y otras más, que nos era difícil porque lo teníamos que hacer manualmente, hoy con un clic lo podemos ordenar, lo podemos cambiar y eso es lo que nos da esa facilitación. Por consiguiente, entonces, estamos avanzando desde una era tradicional donde el riesgo es alto en caso de dejar que la información sea manejada solamente por la inteligencia artificial genérica, a poder tener que haber estructurado ya una inteligencia artificial de tipo académica. Es decir, no es simplemente una instrucción que le podamos dar a la inteligencia artificial, porque después de todo nos seguirá generando gran cantidad de información. Entonces, hoy, a partir de este análisis histórico del progreso de la investigación, ese riesgo que se tiene hoy en la inteligencia artificial genérica de alucinar información, luego se vincula a las bases bibliográficas, que si bien pueden estar extraídas de bibliotecas virtuales de alto impacto, pero necesitamos realmente que sean certeras. Entonces, hay muchas inteligencias artificiales que si bien nos pueden hacer un documento en cuestión de segundos o minutos, pero luego el trabajo correctivo, la lógica de esa investigación o el procesamiento de nuestros datos, de nuestros resultados, igual va a tener que necesitar un rigor para poder demostrar que hemos hecho un proyecto que tiene
impacto, y más si es que este se ejecuta, si este se lleva a cabo para luego hacer un informe de tesis y luego tener que sustentarlo y demostrar que hemos logrado un nuevo conocimiento. Entonces, desde las inteligencias genéricas que en este tiempo existen hasta las inteligencias ya académicas, que quiere decir que tienen instrucciones precisas para mantener el método científico, pero de tal manera que nos permita resultados no solamente en segundos, sino que nos permita modificarlos, que nos permita encajarlos dentro de ese plan de investigación que el proyecto o la idea, ¿no? O la situación o circunstancia o problema que nos lleven a investigar se pueda estructurar bien y tener un tema que valga la pena en impacto y sobre todo en cualquier otra justificación que se deba hacer, porque muchas veces puede ser bueno la investigación, nos entusiasmamos, nos enamoramos de nuestra investigación, pero hay otras justificaciones que debe haber, que de lo económico, que de lo del asesoramiento, que de lo académico, de la metodología y otros aspectos que igual nos pueden detener y no avanzar en lo que queremos y al final no se concretiza la meta. En la inteligencia académica, artificial académica, la que está pensada para generar un producto eficiente, sino rápido específicamente, pero con el tiempo adecuado como para poder tener un documento bien finalizado, que se pueda, por ejemplo, exportar desde esa inteligencia académica a tener que darle algunos toques finales, como la carátula, como los pretextos que debe tener el documento final. Eso como que queda para darle la belleza final que necesitaría todo documento que se va a presentar en pregrado. Pero en general, la inteligencia académica, artificial académica, como que lo ha hecho todo porque está estructurada. Entonces, esa gestión de asesor que necesitamos también mantener empieza a estar integrada a una herramienta, a una virtualidad. Los que hemos asesorado y seguimos asesorando de manera física, natural, con esos progresos semanales de entrégame el documento y te hago la observación y te devuelvo. Y así caminamos semana a semana hasta que el documento se complete. No es que haya dejado del todo, pero sí tendría que ser de mucha fuerza de voluntad, entusiasmo, para que el documento termine, por lo menos en el tiempo pactado, en la programación hecha entre el asesor y el tesista, el investigador. Así entonces, tenemos ya prompts maestros que dentro de esta integración de la plataforma que luego vamos a presentar, nos facilita pues ya un documento en partes que tiene que ver con todo un método científico, pero a la vez la rapidez, la originalidad, el impacto académico, el estudio que se necesita, se estaría logrando porque está trabajado para eso. Las herramientas cambian, la ciencia es invariable. El hecho de usar inteligencia artificial no es que tengamos que basarnos al 100% en ella. Pongámoslo en la condición de que simplemente es una herramienta. No deja de que el investigador siga observando, siga sacando, extrayendo la problemática que quiere dar solución a través de su investigación. Tiene que perfilar también conforme esta plataforma le va dando la información, la hipótesis, la pregunta, la respuesta a la pregunta investigativa. Siempre tiene que haber esa interacción entre el que usa la herramienta, que normalmente es el tesista, el investigador, o en este caso la opción que genera esta plataforma, que es la que el asesor también tenga salas de asesoramiento, como vamos a ver, para que pueda generar documentos propios o de otros asesorados. O sea, esa es una de las ventajas que está presentando esta plataforma, ¿no? En donde ya es una inteligencia artificial académica estructurada para poder hacer cualquier documento de cualquier nivel. De la hipótesis, entonces, se genere los
entonces las metodologías apropiadas y lograr el resultado. Lo que vamos a ver hoy o a continuación de los temas tiene que ver justamente con cómo elaboramos el proyecto a través de esta plataforma investigativa, ya que la siguiente parte, cómo elaboramos un informe de tesis, un informe de investigación, va a tener que ser a partir de los datos, de los hallazgos que hayamos encontrado a través de este proyecto ya ejecutado, en donde la base del insumo para esa siguiente parte sí va a tener que ser la data que uno ha tenido que lograr. La idea entonces es que la inteligencia artificial no simule, no invente, no plagie información, sino que siga habiendo una interacción, ¿no?, entre la herramienta, el asesor y el investigador, el tesista. O sea, no deje de haber esa participación. Y creo que desde ese punto de vista va a haber provecho, ¿no?, de la herramienta que vamos a usar. Entonces, la IA es el vínculo, el vehículo, pero el método científico es la carrera de siempre, porque eso es lo que valida el nuevo conocimiento, el cual estamos logrando a través de la investigación. Entonces, es como una santísima trinidad de la investigación moderna, en donde el estudiante se dispone, interpreta, toma decisiones críticas y asume la autoridad humana obligatoria, pero el asesor valida, supervisa, audita, no aporta el rigor científico. Pero vamos a dejar que la inteligencia artificial proponga una estructura como un asistente, cómo procesa el lenguaje natural, cómo modificaría los párrafos que nos propone después de haberle planificado una estructura o haberle hecho una pregunta. ¿Hasta qué punto podemos modificarlo y seguir trabajando con esa herramienta? La idea no es, la idea es que no aceptemos del todo lo que la inteligencia artificial nos va a proponer, sino que vean nuestra participación, que somos nosotros, asesor, tesista, los que estamos manejando la herramienta para lograr un producto que sí valga la pena, que sea creíble, que sea eficiente, que sea académico, que sea profundo, que tenga el impacto apropiado. Ese es el deseo de plantear esta plataforma, esta herramienta. Entonces, que el conocimiento sea propio, sea medible, trazable, que se pueda seguir, que se pueda verificar, porque se ha usado conscientemente una herramienta. Entonces, sea compatible con sistemas de similitud, que se pueda extraer esos reportes a través del Turnitin o algún otro, como podríamos estar usando, o sea, que se someta, que pueda dar esa información que nos da veracidades de lo que estamos haciendo. Entonces, lograr un documento investigativo en cuestión de minutos no tiene que ser nuestra meta ni nuestro objetivo, pero sí que en pocos días, no decir semanas sería mucho quizás, pero tengamos un documento que realmente vale la pena, no el poder presentarlo con toda la seguridad de haber participado con una herramienta que estaría disponible. La inteligencia entonces artificial construye conocimiento y lo ideal es que no lo clone, que no lo imite, que no lo extraiga para hacerlo de otros lo nuestro, sino más bien que lo hayamos dirigido, que lo hayamos entrenado y que lo hayamos guiado para el documento dentro del área de investigación que estamos proponiendo. Entonces, como concluyendo, el tiempo nos está demostrando que en el pasado el 20% era una discusión científica y un 80% una carga administrativa, corrigiendo normas, APAs, imágenes, ortografías, formatos, etc. Hoy la investigación nos permite, a través de esta herramienta, investiga ya, nos permite ya un enfoque más valioso, viable y que nos va a llevar a una mentoría muy apropiada, un enfoque del 100% en validez científica, comprobada, aporte crítico, viable, y con una mentoría que lo podemos continuar si es que asumimos incluso un asesoramiento dentro de la plataforma como nos está proponiendo. Entonces, esta tecnología nos va a asumir
toda una revisión de forma y también de fondo, que es lo importante que sea completo todo el documento que tenemos a la mano. Así entonces, la guía metodológica paso a paso que necesitamos conocer a partir del aplicativo que vamos a luego mostrar, nos lleva a lo siguiente, que el miedo a formular la pregunta, la ideación guiada y la parametrización se va a dar de una manera mucho más práctica, mucho más rápida. Nos va a desalinear la metodología originalmente para luego sincronizarla, automatizándolo con matrices de consistencia que ya está programado dentro de la plataforma para que el problema, el objetivo, la hipótesis esté dada en base a la investigación. No sea una respuesta vaga, imprecisa, como se dice, extrayéndolo, clonándolo de otros espacios bibliográficos, sino que sea el trabajo permanente de interactuar entre la herramienta y el tesista, obviamente, salvo necesite alguna otra guianza como un asesor. Pero la plataforma está diseñada para poder eh, acompañarse con alguien más como un asesor si es que se ingresa a una sala de asesoramiento o para llevarlo solo. Es muy intuitiva y se va trabajando de manera práctica, de manera de avances precisos, como creo que debería ser la investigación. Entonces, esa sobrecarga del asesor, del tutor, no va a ser como el método tradicional, sino dentro de los espacios de chateo, de consulta que ofrece la plataforma. Entonces, como que hay un acompañamiento eh, iterativo de 24/7, porque es un aplicativo que está disponible para todo aquel que lo va a usar. Dicho así, entonces, no sé si tenemos ahí algunas preguntas ya para poder esta primera parte introductoria y luego ir conociendo un poco lo que es ya el ofrecimiento de la plataforma. Vemos que hay un retorno en lo que vamos a invertir. Si es que comparamos nuestro tiempo, si comparamos el histórico de nuestro trabajo para generar un documento, un proyecto, una investigación, entonces va a haber ventajas respecto a lo que se está ofreciendo el día de hoy. Entonces, como conclusión, el futuro de la titulación está es cerca, está aquí, está próximo y con el uso de la virtualización. La tecnología entonces siempre ha evolucionado para resolver el cuello de botella de cada una de las épocas, ¿no? Entonces, hoy tenemos esta herramienta y por consiguiente resolveremos esa intoxicación informativa que hay y la falta de estructura que muchas veces se necesita para ordenar la información que se tiene, que es muy abundante actualmente. Entonces, el éxito va a ser una inteligencia artificial ética, un estudio crítico y por consiguiente el apego a un asesor, a un mentor que nos esté guiando en el trabajo. Entonces, de la teoría a la práctica, presentaremos Investiga ya en vivo, ¿no? Y una pausa activa será la que nos va a permitir hacer este tránsito de esta exposición hacia los pormenores del aplicativo y luego ya el uso directo a través del link que tenemos disponible para todos ustedes. Quisiera establecer una pausa de unos minutos para ver si hay algunas preguntas, algunas inquietudes en esta primera parte introductoria de nuestra masterclass. Si es que, por favor, adelante, podemos escucharnos. Creo que hay la posibilidad de intervenir, incluso en el WhatsApp, que luego lo habilitaremos, pero estamos aquí en el Zoom para poder compartir algo más. Adelante, por favor.
Sí, 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 sí. Efectivamente, es solo una herramienta. Doctor, la IA es un soporte en la investigación, totalmente. Es una herramienta que tendríamos que saber usarla. La ventaja del aplicativo que vamos a presentar está estructurado para que nos encamine, nos genere cada una de las secciones de un proyecto, ¿no? Vamos a verlo de manera ya directa, ¿no? Previo voy a explicar algunas etapas y fases del aplicativo y luego está compartiendo ya la parte técnica, me parece el link para poder intentar, ¿no? Estar en la misma plataforma y con lo que vamos ahora a presentar, ver cómo es el uso del aplicativo. Efectivamente, considerémoslo y es así un soporte, es una herramienta que no tiene, digamos, que comandar nuestras ideas, sino más bien nosotros tener que guiarlo, entrenarlo para que sea lo mejor que nos pueda dar, ¿no? Y vamos a ver cómo salen los documentos. El acompañamiento de la IA propuesto se ha orientado únicamente a proyectos de tesis o también otros tipos de publicaciones científicas. Bueno, en este caso amplía bastantes aspectos relacionados a las investigaciones de pregrado. Sin embargo, la versión ya siguiente que se tiene la posibilidad, por ejemplo, ya de hacer revisiones bibliográficas y otro tipo ya de mayores investigaciones, basado justamente en prompts especializados para cada una de las secciones. Comprendamos, por ejemplo, si queremos hacer una revisión sistemática, es todo otro esquema, ¿no? Que si bien en el esquema que vamos a presentar está facilitándonos, sobre todo las investigaciones explicativas, experimentales, descriptivas, las diagnósticas, otras que normalmente se manejan en la investigación de pregrado, en la investigación universitaria. La versión 2 que estaría saliendo tiene que ver con otras investigaciones, como por ejemplo las revisiones sistemáticas, incluso los metaanálisis que se están proponiendo, toda vez que es otra estructura. Esta plataforma, como vamos a ver, nos genera estructuras iniciales para poder encaminar el documento, ¿no? Y por consiguiente, cada uno de los espacios o las etapas en las cuales se necesita la información se nos va generando de manera automática y luego se modifica en la medida que queremos adaptar nuestra información a lo que queremos investigar. La versión 3 tiene que ver con la respuesta a la última parte de la pregunta. Es decir, la versión uno, que es la que estamos presentando, es la que tiene que ver con investigaciones o investigaciones de pregrado, ¿no? En todos sus ámbitos y tipos de investigación. La versión 2 ya tiene mayores aspectos relacionados, decía, a las revisiones sistemáticas por su estructura que requiere, pero la versión 3 intenta publicar el documento, incluso ingresando a diferentes bibliotecas y revistas, tal punto que extrae el formato, ¿no? de la revista y adapta la investigación final, que en este caso vendría a ser el informe, lo adapta a su estructura y ensaya una publicación al punto que tiene contacto y hace gestión de trámite con la revista que ha elegido bajo propuesta y eso permite pues como que terminar las etapas de la investigación. Quiero decir, tenemos un proyecto, ejecutamos obviamente el proyecto, que es algo ya fuera de la herramienta, tenemos los resultados, esos resultados los abastecemos a la plataforma y nos genera todo el informe de acuerdo a la estructura que lo queremos nosotros encaminar. Pero no queda ahí. La versión 3 propone revistas de publicación y luego la que se elija bajo esa propuesta extrae el formato que exige cada revista y ensaya una presentación.
y luego le permite y le dice si es que deba continuar con la gestión de contacto con la revista. Esa es la versión 3 de Investiga Ya. La versión 1 que vamos a ver es la que hoy intentamos ya ponerlo ya al público y ver a través ya de las inquietudes, el soporte académico que tiene la plataforma y el soporte técnico también del software. Estaríamos al tanto de todas esas inquietudes una vez ya que se ponga en práctica el aplicativo. Bien, entonces para ir conociendo un poco el entorno del aplicativo, voy a pasar a compartir ya el segundo tema. Bien, creo que estamos ya en el documento. Por favor, si me confirman, si estamos viendo. Por buenas noches, sí se observa el documento, Ah, ya, sí se observa. Excelente, excelente. Gracias, gracias. Pensé que no se veía. A ver, de nuevo entonces. pero en este momento ha sacado, ¿no? Ahí creo. ¿Me Sí, confirma, por favor, si podemos estar viendo esta parte? Sí se Ya, creo observa, que sí, ¿verdad? sí se Gracias, observa. gracias. Entonces, cuando vamos ya enterándonos de lo que va a contener esta plataforma, como vemos ahí el nombre está ya creo compartiéndose. Investigaya.com es el aplicativo. Entonces tenemos esta primera parte y vamos a encontrar ahí pues un par de secciones que nos van a guiar según el interés que tengamos de la plataforma. Por ejemplo, un estudiante de pregrado optará por esa parte del inicio de la plataforma. O si es un docente o un investigador, va a poder también compartir desde ese punto
algún asesoramiento. Va a llegar un momento en donde ese docente incluso puede invitar, ¿no?, a la plataforma a algún estudiante, ¿no? Y obviamente va a tener un asesorado. Y así puede implementar salas de investigación usando la plataforma con uno, dos o más estudiantes o asesorados que tenga. Esa es la idea, la intención también. Entonces, dentro de su estructura, como podamos analizar, eh, vamos a tener diseñado el método científico dentro de la plataforma, en donde sí vamos a tener que elaborar una primera parte, ¿no?, que bien podría ser cambiado por los diferentes nombres que deba tener nuestra estructura, porque hay modificaciones entre universidades o requerimientos académicos. Entonces, no necesariamente tendrían los mismos nombres, pero tiene la posibilidad de editarse en cada etapa, como vamos a ver. Entonces, algunos pueden llamar la introducción o antecedentes y justificación, si es que se trata de un proyecto, un marco teórico. Algunos le pueden llamar una revisión bibliográfica o una sección de bibliografía, cosas así. O sea, puede cambiarse sus nombres, como vamos a ver. La metodología puede tener el nombre también de materiales y métodos. Resultados normalmente no cambia si es que se trata de un informe, ¿no? Conclusiones, bibliografía. Es decir, las estructuras tanto de informe final, que en este caso es el que estoy mostrando, esta estructura es de un informe final. Introducción, marco teórico, metodología, resultado, conclusiones, bibliografía. Contiene normalmente un informe de tesis, un informe de investigación. Si hablamos ya de un proyecto, el proyecto pues sí puede tener antecedentes primeramente, ¿no? Antecedentes, justificación, un marco teórico, una revisión bibliográfica también, pero luego apunta a la formulación de un problema, luego a una hipótesis, a algunos objetivos, si es que se quiere trabajar directamente con los objetivos, y según los objetivos pues nos va a llevar a la metodología o la sección de materiales y métodos, como se llama. Luego se planifica esa sección de materiales y métodos hasta incluso poder ver de que se va a lograr un cronograma de investigación, incluso un presupuesto de investigación. Entonces, cuando entramos al entorno, vamos a encontrar diferentes posibilidades de presentación del documento, ¿no? Como por ejemplo esta, si nos da una sección ya producto del resultado de lo que hemos hecho. Al principio hemos entrenado al aplicativo colocándole algunos datos básicos y generales, y luego se van a ir generando las secciones. Pero vamos a encontrar una primera información producto de la IA que nos va a dar la posibilidad de cambiar, de sugerir cambios y de aplicar cambios, sea de versión, sea de información, que si nos falta más citas, que si queremos exigir, vamos a decir así un poco, a la inteligencia que nos extraiga información de bibliotecas mucho más especializadas, que si es Scopus, que si es Web of Science, algunas otras que queramos, le vamos a poder decir, extrae esa información. O sea, va a haber presentaciones de esos tipos de párrafos, pero con la posibilidad de ser modificados. Entonces, el tema es que de lo que antes era semanas, lo vamos a tener en minutos. Entonces, nuestra aula virtual, por ejemplo, de asesores, se va a mostrar de esta forma y podemos tener, pues, asesorados de diferentes áreas, ¿no? Cómo podamos empezar a usar y adaptar el aplicativo. Entonces, investigaciones aplicadas en psicología, sociología, historia, en investigaciones experimentales, como pueden ser las que están en las ciencias, en fin, o sea, cada uno va a ir ya formando su grupo de asesorados, o el tesista tener su propio aplicativo para ir generando su propio documento. Como decimos, es bastante intuitivo al punto que un solo tesista puede encaminar hasta el final su documento, exportarlo en el formato que se puede dar en el aplicativo, y luego cualquier mejora, cualquier aspecto de forma, lo puede terminar el tesista. Entonces,
Se monitorea el avance conforme se van estableciendo las diferentes investigaciones, como vamos a presentar ahora. Tengo yo algunas en curso en el aplicativo directamente y ahí podemos ver los avances para cada uno. Entonces, si por alguna razón, por ejemplo, queremos trabajar un párrafo específico, estamos en la parte del problema y el planteamiento del problema fue quizás muy extenso, ¿no? Quizás dándonos contextos que no nos conviene, vamos a decir, dentro del planteamiento de la investigación, le podemos modificar, preguntarle, modificar el tamaño y todo eso es parte de la bondad del aplicativo. Así entonces, nuestros usuarios van a saber en qué nivel están yendo de su investigación y le van a dar el tiempo pues que corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, adjuntarse un asesoramiento, además del uso del aplicativo, va a ser muy importante si es que la investigación tiene que ser guiada, ¿no? Porque si bien es cierto, el aplicativo puede generar todo un documento en cuestión de minutos, pero hasta qué punto va a tener que modificarse, va a tener que ver ya con un asesor. Entonces, esto también es una plataforma que en el tiempo puede ser usado incluso por instituciones como parte de una herramienta de trabajo dentro de la clase, en este caso, por ejemplo, hay cursos de investigación uno, hay tesis uno, tesis 2, y la herramienta se va a adaptar a cada una de esas etapas y esas exigencias. O sea, se puede tener eh, personas, alumnos, estudiantes, investigadores que estarían llevando, ¿no? el aplicativo con, digamos, nuestro asesoramiento. Entonces, hay esa posibilidad. Bien, quisiera consultar si alguno está ingresando al link ya de la plataforma. Yo voy a compartir desde mi posición ingresando a justamente la plataforma y ver ya el aplicativo en vivo y en directo. Bien, a ver, por favor, si me confirman, ya estoy en la plataforma propiamente, investigaya.com, estoy ya en el dashboard y si me confirman para poder ya avanzar en el aplicativo. ¿Sí? ¿Estamos ahí viendo? Investiga ya. Estamos en el panel de control, proyectos, lado izquierdo, aulas, referidos, asesorías, planes, en fin. ¿Me confirman? Sí, por favor, para poder avanzar. Bien. Entonces, esta es una primera presentación que se tiene, en mi caso, ya lo tengo usando, ya tengo algunas investigaciones y quisiéramos justamente verlo desde ese punto de vista, cuál es el manejo, ¿no? que se tiene. Un panel de control que tiene esta vista, pero si voy al lado de proyectos, entonces me va a presentar ya algunos proyectos que tengo en camino, como veíamos en la parte previa me va dando diferentes avances en cada uno de mis proyectos. Entonces, yo puedo ser un tesista que he ingresado a la página y he habilitado el aplicativo y estoy generando mi documento. Como vemos en esta parte, tendría el resumen de los documentos que he empezado a tener. Si voy a la sección de aulas, entonces, también hay la posibilidad de crearme un aula, ¿no? Le he puesto un nombre, una F310, y si yo abro esta aula, pues voy a tener alumnos que estarían, digamos, dejándose asesorar, pero usando el aplicativo. Entonces, es una posibilidad. Si yo quiero hacer algunos referidos, igual voy a copiar, en este caso, el código de referidos, y yo puedo invitar. Si soy un docente, si soy un investigador, puedo invitar, mira, tengo una herramienta donde puedes hacer tu tesis. Te comparto, ingresa, pero vamos a ser parte de una clase, de un seguimiento que vamos a hacer a tu trabajo. Entonces, por eso se adapta al resto. Y viene planes de asesoramiento que uno puede establecer, porque el aplicativo es el que lo va a usar. Pero en este caso, lo que queremos ver es cómo, de alguna manera, vamos a tener que enfrentarnos al aplicativo. Primero, si vemos acá, yo quiero ver de ingresar a un nuevo proyecto. ¿Por qué razón? Porque aquí vamos a comenzar el primer paso que nos da acceso. Y creo que si alguien ingresaba
al link, va a poder hacer estos pasos que estoy colocándolos acá delante de ustedes. Entonces me pide cuál sería la nueva investigación, identificador del proyecto. Quiero ponerle un nombre que al final no es el nombre que va a tener la investigación propiamente, sino para identificarlo y luego voy a permitir ver a dónde me conduce, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a ver, yo podría poner, ¿no? Ahora vamos a poner acá el nombre implementación a ver, de pymes, voy a poner así, en las zonas rurales, vamos a ver, en zonas rurales de la región, vamos a decir, de la libertad. O sea, por ponerle una identificación, por ahí va mi idea, ¿sí? Y quiero identificarlo. ¿Pertenece a alguna universidad? Habría que ver si es que le pongo un nombre específico, pero por acá había seleccionado algunas que podrían simplemente servirnos de referencia. A ver, elijo por acá alguna, otra, y para darle una identificación. El tipo de documento va a ser proyecto, porque está en la versión 1 que les decíamos que es proyecto. Me abre otra pantalla. Podría identificar lo que es una facultad. A ver, por ejemplo, como el proyecto tiene que ver con pymes, vamos a creer que es la Facultad de Ciencias Económicas, y la escuela es de administración. La línea de investigación, por ejemplo, pensemos que es economías, sustentables. Entonces, le estoy dando un perfil, le estoy dando una caracterización a la investigación y creo, y doy el crear, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, ya tengo en mi sección de investigaciones, yo ya tengo algunas, por eso ustedes verán que se suma una más, en donde el progreso pues es cero. Acá dice cero, en otras ya tengo un avance, o sea, como asesor he ido ya avanzando con los estudiantes. Pero acá esa configuración pendiente me lleva, ¿no?, a esta parte, ¿no?, en donde, ¿cómo quiero empezar? Me va a dar datos generales, yo ya tengo mi tema, o quiero hacer un descubrimiento guiado, pero he puesto un nombre como que ya tengo un tema. Entonces vamos a presionar acá, solo que me va a permitir como que afinar un poco más ese tema. No está nada dicho todavía, pero queremos, por ejemplo, enfocarlo dentro de un área de estudio. Si se trata del área de estudio, hemos dicho que sean las economías, economías sustentables, ¿no?, en donde un objetivo así de rápido, porque no va a ser el objetivo final, y esto quiero para que simplemente nos demos cuenta que de esta forma como que empieza a contextualizar, ¿no?, el aplicativo, lo que vamos a investigar, y luego ya viene toda la estructuración que nos va a presentar y luego la información que vamos a requerir en cada uno de los pasos. Objeto de estudio, vamos a creer que en este caso es la implementación, ¿no? La implementación de, de pymes, ¿no? De pymes rurales, pymes rurales. Por darle simplemente un inicio, porque de eso se trata, de darle un inicio en esta parte. Identificamos el problema, por ejemplo, ¿por qué queremos implementar las pymes? O sea, este es parte de, digamos, el meollo de la investigación que quiero hacer para que la inteligencia no se distraiga, no alucine, y sino más bien se concentre en lo que le voy a ir pidiendo hasta armarme todo el documento. Entonces, identificación del problema, por ejemplo, que bajas, ¿no?, bajos recursos económicos
económicos en las zonas rurales. Bien, entonces he llenado algunos datos a fin de que se pueda aperturar toda la plataforma. En el área de estudio, economías sustentables, en objeto de estudio previo, implementación de pymes rurales, identificación de problemas económicos, planteamiento de pymes, ¿no? Bajos recursos económicos en la zona rural como un problema, planteamiento de pymes en un lugar como Virú, tiempo 2026. Y ahí es cuando genero ya el siguiente paso. Aquí podemos empezar a ajustar títulos, ¿no? Pero nos da la gran posibilidad aquí de analizar y crear títulos. En el lado superior derecho de la plataforma, una vez que hemos abastecido de esa información previa, lo que le decimos es, plantéame unos títulos que pueda tener mi tesis, mi proyecto en este caso. Y ahí es cuando ya la plataforma, a través de lo que está constituida, como que nos va a dar un listado de títulos, a partir del cual nosotros vamos a elegir o modificar, como es el caso que nos permite la plataforma. Por ejemplo, nos dice frente a este modelo de gestión para implementación de pymes rurales sostenibles con estrategias de dinamización económica en la provincia de Virú, Horizonte 2026. No está mal, es un buen título. Un segundo, análisis de viabilidad socioeconómica y ambiental para la implementación de pequeñas y medianas empresas rurales como factor de desarrollo sostenible en el distrito de Virú. Otra, estrategia de fomento para la creación de pymes. Voy a creer que entonces esta es la que estoy eligiendo. Creo que va por el área de estudio, porque el comienzo he elegido como que un tema que ya conozco y que quiero implementarlo. Si no hubiera tomado la otra ruta de decir, ensayemos a ver algunos objetivos, algunos temas, no sé qué investigar, pero hubiéramos tomado la otra ruta. He elegido la ruta en como que hay algo que investigar. Aquí me jala el mismo título a la barra de edición que yo puedo cambiarle. Por ejemplo, que no sea el 2026, puede ser el 2027. Es decir, me da la posibilidad de modificar. Así como modifico acá un número, puedo modificar una frase, una palabra, o por último, cambiar todo un tema. Pero estoy eligiendo que esa debe ser mi título. Ya tiene un mejor formato. Puedo ahí tener que ver, por ejemplo, si es que mi título tiene qué tipo de variables está teniendo, si es que hay un objeto de estudio, es decir, si está estructurado. Y si ustedes ven, es que la plataforma ya lo estructura considerando variables, objeto de estudio, espacio, tiempo, que es lo que se necesita ya dentro de una investigación formal, comenzando desde un pregrado. Pero una vez que he elegido, ya le doy a un siguiente paso. Y observen estas partes como que empiezan ya a generarme una estructura. Y desde ese punto de vista, entonces, ya voy teniendo antecedentes. Pero decíamos que no solamente puede ser antecedentes, entonces acá lo puedo modificar. Antecedentes voy a poner y justificación. Y justificación. Ahí está. Porque mi formato de mi investigación como que me pide que sea no solamente antecedentes, sino justificación. En caso de problema, marco teórico, por ejemplo. En algunas universidades no le llaman marco teórico, revisión bibliográfica. Bibliográfica. He visto formatos así. Lo voy a poner como para darnos cuenta que se puede cambiar estas estructuras. El problema
no dice tanto como problema, en algunos casos dice formulación del problema. Lo voy a cambiar, formulación, ahí, formulación del problema. Y por ahí he hecho cambios, como que modificándolo a cómo quiero que el nombre de las estructuras queden en cada uno de las partes de mi proyecto. Y vamos a creer que esas 10 secciones es la que yo quiero. Si no puedo aumentar una, quitar otra, ya conforme avanzamos podemos ir. Pero creo que está completo. Luego la hipótesis, objetivos, metodología, habla de cronograma, de presupuesto, ya una sección de bibliografía y anexos. Voy a decir que ahí queda y en base a eso quiero hacer mi documento. Claro, en este caso me llama ya a una sección de habilitación, si es que yo necesito, por ejemplo, qué modalidad de trabajo necesito, y como que me va a llamar a una sección de pagos si es que necesito un asesoramiento o si lo quiero hacer por mi cuenta. Es decir, ya van a haber versiones que me va a permitir hacer. En esta parte yo voy a dar un salto y vamos a ir a los documentos que yo tengo en elaboración para constatar cada una de las partes que hemos visto ya en la estructura. Voy a elegir este que pueda estar un poco avanzado. A ver, este de acá. Voy a decir continuar redacción y vamos a ver que la otra parte, que fue ya el proyecto que estaba iniciando, bueno, he elegido este para ver que cuando yo voy a esta sección y clico en el antecedente, me genera los antecedentes de manera rápida en el sentido de ya la IA usa el tiempo necesario, ha pensado lo suficiente, pero voy a creer que esta parte le había hecho acá una modificación en el sentido de que, digamos, esta sección de la gestión de la cadena de suministros, en este caso es ya una tesis o un proyecto de tipo pecuario, porque se está generando ciertas comercializaciones de productos farmacéuticos, pero voy a decir acá a través de esta columna que me sale con diferentes participaciones, por ejemplo, que lo resuma un poco o que lo amplíe o directamente le digo incluye, o sea, me da esas posibilidades, incluye una referencia más en esta sección. O sea, me parece que tiene pocas, voy a creer que es así, tiene solamente a Colombia, Montoya, el reglamento también que está haciendo una referencia, pero le digo, mira, explícame algo más. Le damos el tiempo a la plataforma. Y en este sentido, como vemos, cada sección ya nos produjo solamente con darle un clic en cada una de las etapas de la estructura, de las partes de la estructura, y nos genera. Entonces, observemos que nos presenta el original, como queriendo decirnos, esto fue lo que me dijiste que lo modifique. Y esta es el resultado. Entonces, si yo lo leo y veo que efectivamente acá hubieron solo algunas referencias bibliográficas, acá ya me aumentó. Acá tenemos una más, por acá está Montoya, pero yo dije una más. Entonces, he modificado, está un poco más amplio, me quedo con esa sección. ¿Qué haría? Lo voy arreglando. Y ya tengo mi primer párrafo que está de acuerdo a lo que yo necesito. El segundo lo marco y a lo mejor necesita resumirse un poquito. Presiono acá el icono que me ayuda a resumir y estoy llevando a cabo el primer párrafo ampliándolo, que puede ser haciéndole ya una instrucción, dándole una instrucción de que me busque una bibliografía más, lo incluya, aumente el párrafo. El
Lo que siempre va a suceder es que nos va a dar un original de la porción que le hemos preguntado, pero luego nos va a hacer una propuesta. Como le hemos dicho que se reduzca, entonces yo creo que por aquí nos quedamos con esta, porque quería que sea pequeño. Entonces, el original ya no lo estaría necesitando y voy armando mi... Y mire, estamos en antecedentes. En el otro título que vimos y que queríamos ensayar, le habíamos puesto antecedentes y justificación, pero en este proyecto como que solamente es antecedentes. Y así, aquí hay una propuesta un poco más sintetizada y voy modificando cada uno de los párrafos. Y observemos de que el antecedente tiene programado que sea unas 3 hojas como máximo dentro del proyecto. Si queremos más, lo ampliamos, pero de primera intención, en esta sección nos arroja 3 hojas. Pero luego de eso, como que ya terminamos antecedentes, revisamos que esté como corresponde. Aquí me pone antecedentes nacionales. Acá hay un texto analizado donde me dice caracterización del problema y luego podemos seguir cambiándolo y dándole la forma que corresponde. Entonces, de esa forma voy armando los párrafos en tamaño, en forma, incluyendo información. El hecho está en que cada sección va terminándose en la medida que avanzo. Entonces, he terminado antecedentes, voy a ir a marco teórico. El marco teórico, ya hay una presentación del marco teórico y vemos que hay espacios incluso para poder insertar imágenes dentro de la primera estructura que me ha dado. Aquí, por ejemplo, eh, puedo pedirle de primera intención que primero me estructure la revisión bibliográfica y luego me llene, me complemente. Entonces, desde ese punto de vista, esta estructura puede cambiar. O sea, inicialmente la estructura fue sin ningún contenido de información, en donde decía, por ejemplo, la base teórica sobre el medicamento veterinario. Esto incluiría medicamentos de definición, clasificación. Sí, quiero que quede ahí. Entonces, esta parte lo empiezo de repente a borrar y a estructurar mi marco teórico. El 2.11 ya es medicamentos veterinarios. Este párrafo me parece que está bien, pero necesitaría de repente que me incluya un poco más en referencia a este autor. Voy a marcarlo y como que le digo, amplía, amplía, ¿no? Amplía el párrafo en relación al autor, ¿no? Señalado. Quiero que se hable un poco más de ese autor. Entonces, que en este caso es Fuentes, señalado como Fuentes, Fuentes, et al. Quiero más de ese autor, entonces espero que ubique el artículo, extraiga la información y podamos tener más contenido de esa información. Desde ese punto de vista, entonces, vamos como que enriqueciendo nuestra literatura. Aquí dice texto analizado, todo lo que tiene que relación y entonces resultado. Entonces, observamos que todo este párrafo es incluido de Fuentes et al 2021. Como estoy interesado en esa información, entonces la siguiente parte, ¿no? La voy a, la voy a conectar. Borro esta ya otra parte y como que tengo más información de ese autor. Incluso si veo que debe continuar, entonces de repente hasta lo junto para que sea un párrafo que tenga un poco más de caracterización de lo que estoy buscando. Y como vemos, vamos armando el marco teórico. Pero quizás si yo quiero una figura, quiero también un cuadro, nos va a dar en este caso
los espacios y algunos esquemas que sí puede trabajarlo esta plataforma, ¿no? O indicarnos cómo lo va a sacar, cómo lo va a indicar posteriormente. Entonces hemos ido enriqueciendo el documento, podemos decirle de repente, a ver, en base a esta parte, ¿qué si le decimos pues que nos haga algunos cuadros? Acá dice, por ejemplo, convierte la sección en tablas académicas, no asistidas por IA. O sea, de esta información, a ver, yo voy a pedirle que me modifique ese contenido. De repente es mucho texto en esa sección. Quiero algún cuadro resumen, quiero que me modifique, que me dé otra presentación, porque estoy en revisión bibliográfica o marco teórico y quiero que esté bien estructurado, ¿no? Entonces, como que sigo modificando y me coloca una tabla. Entonces, me parece que finalmente este aspecto, como dices, se está traduciendo en esta tabla. Ha referido, ha hecho la referencia y puede ser que este texto se acompañe con el cuadro o a lo mejor solamente el cuadro. Entonces, puedo ver desde dónde se conecta. Dice la gestión adecuada de los medicamentos veterinarios es una responsabilidad y quizás que esta parte, si puede ser mucha, voy a creer que suficiente es con el cuadro y lo dejo ahí. Entonces, ya incluí un cuadro. Y así voy cambiando porque de previo, cuando, bueno, esto estaba trabajado ya un poco, pero si es que hubiera continuado en el anterior documento que estábamos perfilándolo, eh, en esta parte marco teórico no habría nada todavía, pero cuando le doy el clic, me genera toda la información del marco teórico como está estructurado en la plataforma según los pro académicos que está estructurado. Y ya lo que estoy haciendo ahora es modificar y justamente llenar las estructuras que en un momento me lo entregó. Yo le pedí primero acá, en el marco teórico, que me estructure todo el marco teórico para ver que esta sección que tiene que ver con temas o subtemas, títulos, subtítulos, cualquiera sea la metodología que yo esté usando para estructurar mi marco teórico o mi revisión bibliográfica, me da una estructura como esta, inicialmente general, con varios puntos que pueden haber, ¿qué digo? 20 temas y otros subtemas. Y a lo mejor me parece muy grande y como el marco teórico es en base a esto, entonces digo de repente, me es suficiente, me es suficiente que quede eh, con estas dos secciones. Ya no creo que sea esta, me parece muy amplia y voy a llenar entonces esta estructura. Marco, ¿no? Y luego le digo que investigue, ¿no? Investigue y redacte esta sección. Porque estoy llenando la estructura del marco teórico, o sea, no estoy haciendo un documento que no tenga que ver con lo que necesito. No olvidemos que partimos de que hay un tema conocido, hay una idea de investigación que lo estoy generando dentro de un área de investigación. O sea, que sé hasta cierto punto cómo hacer la investigación. Y llenó. Y nos puso todo este contenido solo por la sección que habíamos marcado. Así puedo ver si está bien, si tiene la información, si está teniendo las respectivas coherencias que debe tener. Siempre nos va a presentar un párrafo como que haciéndonos notar que es parte de la evaluación que le hemos pedido y nos está dando con el nombre resultado. Obviamente dentro del documento lo vamos perfilando, sacando y nos va quedando estructura incluso de párrafos, porque ya el aplicativo tiene, repito, instrucciones específicas cómo debe hacer los párrafos que no sean muy largos, que estén académicamente establecidos, no con las citas que corresponden, en fin. En la parte derecha podemos observar opciones de menú flotantes en donde tienen que ver con estilos académicos, en donde yo puedo cambiar el texto, de sintetizar la idea, en modo expositivo, o sea, puedo cambiar el lenguaje,
generar contenidos nuevos, ¿no? Porque puedo marcar, como en este caso, ¿no? Y poder, a ver, la dispensación y expendios de normativos, aquí le puedo decir, amplía esta explicación y sigo llenando el documento de manera, repito, estructurada, etapa por etapa, sección por sección, párrafo por párrafo, incluyendo, quitando y haciendo realmente lo que necesito en el documento. No me generó un documento ni grande ni pequeño, en donde no sabemos qué estructura le dio. No, no, estamos interactuando de manera que la información va a terminar siendo como uno lo necesita, ¿no? Hasta en gran medida, por ejemplo. Entonces, observemos acá, esto fue lo que nos está dando como un resultado, pero nos adjunta la revisión bibliográfica, como para decirnos de dónde lo sacó. Luego, en la sección que dice 9 bibliografía, vamos a ver que todas estas bibliografías lo ha resumido al final. Y eso es lo que necesitamos en el documento, ¿no? En el documento necesitamos ver a llevar a cabo qué bibliografía viene. Para este párrafo nos está diciendo que hay 3 autores que ha usado y que en su momento lo estaría extrayendo. Y así como vemos la versatilidad, la habilidad que tiene el aplicativo de darnos estructuras, de darnos contenidos, de modificar, y vamos acomodándolo como realmente lo necesitamos. Y ahí entra también la participación del asesor a elegir qué párrafo queda o qué estructura es la más conveniente, etcétera. Podemos pasar a la sección problema, y en este caso nos genera el problema, es decir, formula el problema. Aquí podemos ver que el resultado está basado en una realidad problemática que va arrastrándose desde antecedentes, justificación, es decir, no es cualquier formulación del problema, sigue una lógica de investigación y va generando etapa tras etapa. Y ahí podemos perfilarlo, podemos decir, ejemplo, redúcelo, ¿no? Lo puedo marcar y acá hay una sección donde dice reduce o simplifícalo o tradúcelo, pues genera un mayor contenido, amplíalo, es decir, incluye algún otro estilo. En este caso, como es una realidad problemática, quizás pueda ser muy, muy grande, ¿no? Y podríamos decir incluso, amplíalo. Le doy una instrucción donde le digo amplía la formación de formulación del problema con mayor caracterización de la realidad problemática. O sea, quiero entender y saber de que el aplicativo está haciendo el documento que yo necesito tener explicando por qué razón, por qué o qué realidad problemática es la que estoy investigando. Y me genera un mayor contenido. Y ahí podemos ver que tienen todas sus citas, está formulado a que tengan varias, y de ahí yo puedo generar una más pequeña formulación según ya el documento que quiero presentar, pero me contextualiza mucho más. Entonces el resultado es modificado, es cambiado, en fin. Así puedo continuar con la hipótesis. La hipótesis también es para escogerla, cambiarla, modificarla. Algunos formatos de investigación piden de que se considere una hipótesis general, una hipótesis específica, uno, dos, tres. En caso, por ejemplo, de investigaciones en carreras de letras, hay bastante hipótesis que se trabaja o se quiere demostrar. En fin, los objetivos también están dados por el documento y yo puedo quedarme con solo 3 una vez que he perfilado. Entonces, de repente, ya el previo de esta parte
ya no sería necesario. Yo estoy perfilando ya mi documento. Quiero quedarme solamente con tres objetivos. Me presentó todo un panorama y ensayos de objetivos, pero al final he quedado con tres. Sigo en metodología. La metodología se, se va a ir generando, ¿no? En la medida que vayamos trabajando el documento. Y eso, desde ese punto de vista, nos va a llevar a generar metodologías. El cronograma, por ahí ya me ha generado un cronograma, las actividades pueden cambiar, puedo agregar actividades, por ejemplo, revisión bibliográfica, presentación del proyecto, ejecución, manejo de datos, redacción de informe, aprobación y sustentación, en un horizonte de tiempo, digamos, de 12 meses, como está acá. Ahí lo estamos, yo puedo modificar, agregar alguna otra actividad. Ahí está, estoy agregando una actividad, aquí pongo un nombre, ¿no? Aprobación y sustentación, puedo cambiarlo de igual manera, o sea, modifico, pero me da un previo de cronograma. El presupuesto igualmente, ¿no? También puedo agregar ítem de cada uno del presupuesto, ¿no? Y seguir estructurando el presupuesto porque en algunos casos los proyectos tienen que contar con el presupuesto, planificar el presupuesto. La bibliografía está resumida cuando le he dado el clic acá. Toda la información que se ha usado como bibliografía va quedando ya de una manera más ordenada. Puedo cambiar el estilo, puedo cambiar la forma y eso con las herramientas que las tengo adicionales. Los anexos, el documento me genera algunos anexos que también puedo indicarle que lo haga. Entonces, incluir esos anexos es muy importante. Entonces, como vemos, el documento va llegando a su final y en este caso vamos a ver de exportarlo como para tenerlo en el formato Word o en el formato también PDF que podamos luego usar. Voy a desconectarme un poquito acá para poder activar la exportación. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta. Me gustaría poder ver de- Doctor, disculpe, Alberto, buenas noches. Adelante, por favor. el inicio, ¿puede repetirme, por favor? ¿Puede repetirme el formato de inicio? Sí, el inicio O sea, más está centrado en el en la WhatsApp. todo. Sí, está en el link del WhatsApp en el inicio. Ahí clicamos donde dice investiga ya y lo lleva a la web de la plataforma y se encamina en la medida que vamos ingresando. A ver, en este Por caso si lo que había dicho es lo doctor. siguiente, lo voy a compartir nuevamente. A ver acá. Ya, el inicio, si vamos a proyectos, en mi caso, ya esos son todos los proyectos que tengo. Si necesito iniciar, el link me va a llevar a justamente, acá pongo una identificación del proyecto, ¿no? En algún momento vamos a poner a ver, el proyecto de Jacinto, ¿pero fue? Jacinto, sí, ¿no? Jacinto, una universidad, por acá vamos a escoger, a ver, la del norte. Tipo de documento o el proyecto, que esa es la parte que hoy habilitamos, como usted ve, una facultad de ciencias sociales, vamos a creer que así es, una escuela de, no sé, de sociología, sociología, línea de investigación, vamos a ver si, vamos a ver, educación inicial, a ver, inclusive, vamos a hacer, por darle una línea, ¿no? Entonces se sumó, en caso mío,
me está sumando proyectos porque vamos usando, lo vamos usando. Entonces acá dice configuración pendiente, ¿no? Y esta es la parte que decíamos que elijo. Ya tengo mi tema o quiero descubrir algo que sea guiado. Vamos a ir por ahí. Me genera esta secuencia. Decíamos que puede ser en sociología, o sea, me está guiando a las secciones, entre otras, ¿no? Porque puedo escribir también y poner esto, pero como es educación, sociología, de repente nos quedamos con psicología y ya estoy eligiendo un área porque me está guiando de manera ya intuitiva, me va presentando iconos para hacer más fácil. Entonces aquí llegamos a empezar por donde nos gusta, ¿no? Es decir, qué área de estudio, si es inteligencia artificial, o aquí puedo tomar una opción, o volver a analizar, o escribo acá una de ellas y hago el siguiente. Vamos a crear impacto o liderazgo transformacional, o eficacia, o apego temprano para la predictor de competencias sociales, perfil psicopatológico en la residencia directiva, o sigo pensando de que tiene que ser la educación inicial inclusiva. Ya, entonces voy a eligiendo, o sea, ya elegí mi área, o como que me ha orientado, he elegido, porque ahí podemos preguntarle a ver qué si es la psicología infantil, el hecho es que voy guiándolo para que me vaya dando ese tipo ya de pasos, ¿no? Y así. Entonces, en ese sentido, tenemos ya un enfoque para generar el título. Entonces, desde este punto de vista, seguimos ya en el impacto, volvemos, bueno, faltan datos, acá que faltó, vincular el apego al docente y elegimos. Influencia de tipo de adversidad, de formación, docente y su impacto en el vínculo del apego. Vamos a Estamos como que formando nuestra área de investigación. No es como la otra parte que ya lo tengo un poco más trabajado, ya sé en lo que investigar. Aquí como que me está guiando, psicología de la educación y así por el estilo, vamos viendo de dar esa forma. Formación docente y su impacto en el vínculo del apego. Es como que esa parte, ¿no? Y normas y implementación, modelos, supervisión, programa de entrenamiento y sensibilidad, interaccionar, responsable, modelo de formación. Vamos a quedarnos con esta nueva parte, y volvemos a facilitar ya la aplicación. Bien, entonces como que lo hemos guiado y ahora ya sabemos en qué investigar, el área de estudio educación inicial inclusiva, objeto, vínculo, apego docente al alumno, identificación del problema, módulos formativos, y como que aquí nos falta poner el lugar, vamos a colocar, no sé dónde podría estar. Jacinto, por favor, ¿dónde está? ¿En qué lugar, desde qué lugar se conecta? ¿Sí? Doctor, por ejemplo, poner Guaral. Ah, Huaral, Sí, Huaral, doctor, sí, Guaral, sí, a ver, Lima, ¿no? sí. Ah, ya, excelente. Guaral. Ahí le ponemos Guaral y bueno, 2026. Y aquí hemos llegado a la otra parte que habíamos comenzado. ¿Por qué? Porque ya hemos definido esa primera sección, el área de estudio, el tiempo, el espacio, algunos objetivos, a un objetivo previo, el área que vamos a investigar.
Y hemos llegado, digamos, a la misma parte de la anterior sección. Y aquí le podemos preguntar, crea títulos con esa información que ya sabemos que vamos a investigar. Y aquí nos va a generar la estructura, ¿no? Nos va a llevar a los títulos, vamos a elegir un título y en base a eso nos va a ir estructurando toda la información hasta tener todo el documento final. Y lo podemos seguir trabajando, modificando. Me presentó 3 títulos: impacto de un programa formativo de neurodesarrollo, formación docente de neurodesarrollo como factor determinante, y vamos a seguir que lo elegimos, a ver, este de acá, el vínculo del apego en la diada docente-alumno con diversidad funcional, y eso es lo que elegimos, ¿de acuerdo? Neurodesarrollo, bueno, ese es el título que nos encaja más, tiene las variables que necesitamos, el tiempo, el espacio, o sea, es un título construido, ¿no? De una manera completa, que se puede modificar también. Siguiente paso, una vez que he elegido, vamos a creer que esta estructura va a ser casi la misma, antecedentes, y voy a poner y justificación como para complementarlo, si es que lo quiero así, y justificación. Y puedo seguir modificando, como dijimos en la primera parte, digo el siguiente paso, y bueno, acá, bueno, si me va a llevar a un asesoramiento, me va a proponer desde un punto de vista adicional. Y en este caso voy a poner por mi cuenta. Es como que decir, por mi cuenta quiero llevar. Entonces, esto sí me llevaba a una activación ya del aplicativo, ¿de acuerdo? Y me va a generar, repito, las secciones que en este caso lo tengo abiertas, ¿no? Y vamos a creer que este, ya en esta parte que ya está un poco más completada, aquí, por ejemplo, ya me llevaría a estas secciones, con la diferencia que no habría nada en estos contenidos, y cuando clica en antecedentes, empieza a generar el contenido, lo va modificando, marco teórico, y sigue trabajando con su documento. Esto en el caso ya de Jacinto, en caso que, digamos, gestione el aplicativo y lo tenga ingresado. En poco tiempo, entonces tendrá toda su estructura. Y eso ya es muy importante, el haber avanzado. Creo que esa fue la pregunta y la forma como podríamos ingresar. En la opción, como que no se ha tenido una idea clara o un área donde investigar, y que nos ha guiado para formular una investigación, y como que ya estamos haciéndolo, porque hemos llegado a esa estructura y hoy como que estamos completando la información. ¿Sí? Lo estamos haciendo desde Sí, ese doctor, punto. muchas gracias. A ti, gracias por la pregunta. Alberto, sí, Alberto, gracias. Sí, nuestro técnico nos dice que ya envió el enlace al grupo, entonces desde ese punto de vista se podría ya activar. Sí, doctor, supongo el Turnitin lo detecta al 100%, pero la universal le pide 10%. Sí, efectivamente, le comento, la plataforma está instruida para que haga un parafraseo de tipo académico, investigativo, y en este caso como que cuida el hecho mismo de que el reporte Turnitin salga por lo menos de 20, menos de 10, como se quiere. Buenas noches, no podría compartir los pasos, ¿sí? Claro, como justo ahorita lo hemos hablado. El Turnitin es para similitud, por eso la aplicación nos brinda herramientas para simplificarla, para parafrasear, ampliar los datos. Otras palabras te ayudarían a reducir el porcentaje por no hacerlo con datos generales, sino conforme al contexto a tu tema. Eso es, excelente. Sí. ¿Cuáles pasos deseas conocer? La universidad pide hacer artículos científicos. ¿Cómo lo convierto en mi tesis? Lo que dijimos al comienzo, la versión de Investiga Ya .3, que es la que convierte el proyecto no el proyecto, sino el informe de tesis, que convierte a un formato de artículo científico para una determinada revista, según el formato de la revista que nos proporcione el aplicativo. Pero eso lo tenemos en la versión 3, en la punto 3.
estamos justo en la versión punto uno, que es la que nos genera el proyecto solamente, sea descriptivo, sea experimental, cualquier tipo de proyecto. Y sí, nos dice justamente nuestro ingeniero que hay la opción de exportar en el Word, ¿no? O sea, el documento final, cuando hemos terminado después del cronograma, el presupuesto, la bibliografía hemos activado y nos ha resumido toda, y ya sale el icono que dice exportar y nos exporta en el formato Word, que es lo básico para luego convertirlo al PDF, dándole la forma y trabajando, ¿no? De manera ya la ofimática que lo necesitamos y generar el documento final. Ahí incluso nos ensaya una, vamos a decir, una carátula, porque hemos elegido, recordarán, que hemos elegido una determinada universidad. Entonces el aplicativo lo que hace, escoge una carátula de tal universidad y en su proyecto lo presenta en la primera página, adaptando sus datos y todo. O sea, hace una presentación lo más cercana al final que uno necesita y luego pues lo puede modificar un poquito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hemos elegido que pertenecemos o queremos que salga en base a tal universidad. Y bueno, pues se conoce que hay logos, formatos específicos y lo adapta porque le hemos pedido que sea en ese formato de universidad. Entonces, como ven, ese es el alcance que tiene el aplicativo, ¿no? Y se puede solicitar también en las universidades que no están ahí, porque lo hemos colocado para efectos de la explicación del día de hoy, pero sí se puede colocar algún nombre de o alguna universidad nacional, internacional, y igual va a extraer la información, el formato que necesitamos y va a tratar de adaptarlo lo máximo que pueda al documento final, al documento final. Bien, entonces, esto ha sido realmente la presentación del día de hoy. No sé si tenemos algunas preguntas. También quedamos en el WhatsApp para poder seguir informándonos. Vamos a dejar mucho más información, los links para que ustedes puedan avanzar en alguna parte sobre todo en la primera parte de la investigación. Y bueno, en la libertad de poder continuar y poder seguir comentando o asesorando. El soporte técnico también queda disponible, ¿no? Una vez que se ingrese y se active el aplicativo. Si es que no sé si hay algo más, alguna pregunta más, si no, damos por finalizado, agradeciéndoles su participación y estamos en contacto. Muchísimas gracias, doctor. Te agradezco bastante. Muy interesante ha sido su exposición del tema. Y esto es lo que justamente yo estaba buscando. Pero cualquier cosa, de repente en mi trabajo, de repente tengo dificultad, alguna forma te comunico, doctor, por favor, porque me ayudes. Gracias. Excelente, Alberto. Muchas gracias por tus palabras. Igual puedes compartir el link y con otras personas, colegas, compañeros que tú tengas. Encantado de poder conectarnos y poder estar apoyándonos. ¿De acuerdo? Entonces, eh, es para seguir comunicándonos. Ahí tenemos el link, Alberto. Gracias, gracias por tu participación. ¿Tiene un costo? Sí tiene un costo. Realmente eso lo va a dar en la medida a qué versión vamos a estar aplicándonos, ¿sí? Y en la medida que vamos habilitando la web, que cada uno lo puede ir haciendo, le va a salir el costo del aplicativo, ¿no? Que se puede usar para los proyectos que a uno pueda desear hacer. Bien, entonces muchas gracias a cada uno, a Ingrid, a Franco, a Vilma, a Alberto, a Fernando, a Kiara también, y a todos los que han estado, ¿no? Y bueno, por el mismo hecho de juntar dos temas, yo sé que de alguna forma ya se alarga un poquito la exposición, y bueno, pero quedamos para seguir comunicándonos, ¿sí? Así es que agradecidos. eh,
Se adapta, sí, se adapta, exactamente. Justo, a ver, ahí tengo incluso una tesis de posgrado, que es maestría, que ya lo hemos dado inicio. Y repito, en la estructura que uno quiera para, en este caso, la maestría, en la estructura que nos presenta el aplicativo, uno puede cambiar los nombres de cada una de las etapas o secciones, capítulos, como lo queramos llamar, porque depende de qué formato tiene y se adapta perfectamente. Y la investigación, sí les aseguramos que es muy profunda, como ustedes han visto, ¿no? Ya que está planificada para que sean bibliotecas de alto impacto las que proporcionan la literatura que necesitamos, la información que necesitamos. Si es que tiene un alcance también de posgrado. Muy bien, entonces, muchas gracias a cada uno de los presentes. Estaremos comunicándonos nuevamente para las otras versiones y qué más también para esta que está ya quedando de manera pública y definida para que se pueda usar. Gracias. Muchas gracias por su participación. Bendiciones a cada uno de los presentes. Si te gustó este video tutorial, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido académico con la plataforma. Investiga ya. Tu proyecto académico asistido con inteligencia artificial. Únete al futuro y empieza hoy mismo.